Pulso Latino. Caminhos Latinos. A série Caminhos Latinos América Central é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista. Começa agora o 9º e último episódio da série Caminhos Latinos América Central. Não poderíamos encerrar essa série sem agradecer a todas as pessoas do grupo do programa Realidades Latino-Americanas que participaram das viagens de investigação coletiva América Central. Essas viagens aconteceram em 2022 e 2023 e proporcionaram reflexões e pesquisas que foram fundamentais para a realização dessa série. Agradecemos também ao apoio do Berta Coletivo Latino-Americanista, que nos apoiou na edição. Raíssa Lazzarini, Bruna Tinoco, Camille Lemos, Carolina Ferreira e Natália Dunker, que encararam desafios sem a qual não seria possível a realização de todos esses episódios. Agradecemos a Fernanda Paixão por produzir a arte e a identidade visual da série. A Júlia Machado e Ana Giovana da Silva pelo apoio na divulgação. Na coordenação, agradecemos a Fabiana De Sotti e Rafael Lima, organizando todas as tarefas ao longo da série. Ao professor Fábio Luiz pelo comprometimento em produzir e gravar as importantes partes históricas dos 6 primeiros episódios. E, claro, a todas e todos os entrevistados e entrevistadores que participaram ao longo dos 9 episódios. Por fim, mas não menos importante, um muito obrigado a todas e todos que embarcaram nesta viagem com a gente e chegaram até este ponto final, nos apoiando, escutando e compartilhando todos esses episódios. Temos a esperança de que este trabalho coletivo contribua para aproximar a América Central e nossas irmãs e irmãos centro-americanos do Brasil e do povo brasileiro. Seguimos na luta por uma América Central e uma América Latina independente e unida. E então vamos ao episódio. Eu sou Carlos Iramina e conversei com Arcádio Balibilier Castilho, pesquisador que possui bacharel e mestrado na União Soviética. Ele é membro ativo da Rede de Pescadores Indígenas da América Central e membro do Conselho do Instituto de Pesquisa Guna do Congresso Geral de Gunayala. O episódio de hoje é sobre o povo Guna, um povo ameríndio que atualmente habita os estados do Panamá e da Colômbia. O povo é famoso pelas molas, obras de arte em tecido que possuem desenhos geométricos retangulares e simétricos sobrepostos. São famosos também pelo turismo realizado nas Ilhas do Caribe, local em que está localizado a comarca de Gunayala. São famosos por cunharem o termo Abya-Yala como sinônimo de América e, não menos importante, pela precocidade na autonomia jurídica que foi conquistada por meio de muitas lutas e negociações com os estados colombiano, panamenho e americano, sendo um símbolo de luta e autonomia para os povos indígenas da América. A centralidade da história Guna para a América Latina se encontra neste longevo sucesso de sua luta. Boa parte das lutas latino-americanas emergiram com mais força nas últimas décadas do século XX, das quais podemos citar o emblemático Levante Zapatista de 94, as constituições plurinacionais equatorianas e bolivianas já no século XXI e os próprios direitos conquistados pelos povos indígenas brasileiros na Constituição de 88. Contudo, a autonomia dos Guna é bem mais antiga, remetendo ao século XIX, tendo uma revolução em 1925 e a sua autonomia jurídica já formalizada em 1938. Não à toa é o termo Abya-Yala que designa a América conceito indígena, pois Gunayala foi quem recebeu o líder indígena Aymara, exilado Taquirmamani, que posteriormente difundiu o termo Abya-Yala, que significa terra em plena maturidade ou terra de sangue. A história da comarca de Gunayala se inicia com a ocupação no século XIX pelos Guna dessa área costeira caribenha a leste da capital panamenha. Em busca de recursos marinhos como coco e a pesca e fugindo dos conflitos com o povo Emberá, os Gunas se estabeleceram e foram reconhecidos pelo Estado colombiano. A independência tutelada do Panamá em relação à Colômbia em 1903, contudo, provocou mudanças na relação do recém-Estado com o território. Frente às perdas de uma área considerável em torno do Canal do Panamá para os Estados Unidos, o Estado panamenho procurou fortalecer a sua presença em todo o seu território. Com medo de reivindicações em seu território, influenciado por políticas evolucionistas e racistas do período, o Estado panamenho procurou assimilar a cultura guna por meio de políticas ditas civilizatórias que impunham a proibição de roupas e da língua, isto é, dos costumes em geral, bem como a adoção compulsória da religião católica. Tal política causou crescente revolta na população guna, dado o assédio diário realizado pela polícia de costumes neste território. O estopim dessa revolta foi a Revolução Tule, que aconteceu em fevereiro de 25, reivindicando a defesa
de seus costumes, a retirada das polícias do território e a autonomia guna. Por meio de um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, acordou-se a lealdade guna ao Estado panamenho, o fim das polícias nas aldeias e a garantia da autonomia cultural e política. A autonomia prossegue com a criação da Reserva Indígena em 1930 e a criação da Comarca de San Blas, predecessora da Comarca de Gunayala, com o reconhecimento das possessões coletivas dos Guna, para, finalmente, chegar na atual denominação do território como Cunayala em 1995 e Gunayala em 2011. Atualmente, a comarca possui uma pujante auto-organização. As instâncias decisórias acontecem por meio de congressos locais, que elegem delegados que levam seus interesses para um Congresso Geral Guna, que ocorre 2 vezes ao ano. Como figuras representativas, existem lideranças que, contudo, são submetidas a essas instâncias de decisão. Além das instâncias de decisão, a comarca possui toda uma estrutura executiva de secretarias para organizar as necessidades de infraestrutura e formação da comarca. Em nossa conversa com Arcádio Balibilier Castilho, ele irá apresentar um pouco o histórico dessa autonomia, a forma de organização atual, bem como dos dilemas e enfrentamentos contemporâneos na relação dos Guna com o mar. Pulso, 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 pulso latino. Hola, estimado Arcadio, ¿cómo estás? Espero no molestarte. Muchas gracias por tus comentarios, estoy muy contento con tu respuesta y será un honor grabar contigo. Para iniciar la grabación del podcast, mi primera pregunta está relacionada con tu trabajo. ¿Puedes comentar un poco sobre tu trayectoria, tu trabajo? Me llamo Arcadio Castillo, soy de la nación indígena Cuna, he trabajado con diferentes organizaciones, sobre todo con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que por los años 70 a 98 tenía una pequeña estación de investigación científica enfocada en el área marina. Trabajé con ellos 6 años en Cunayala, en la estación de Cunayala de Smithsonian Institution. Luego en 98 nos trasladamos a la provincia de Bocas del Toro, a Isla Colón, donde se estableció otra estación científica marina para investigaciones del bosque de manglar, pastos marinos y arrecifes coralinos. Vida de agua, trabajé zonas de esos 2 archipiélagos como asistente investigador. Casi 26 años o más de 26 años estuve trabajando en el Smithsonian de Panamá. De eso apoyo o colaboro con la Fundación Maraline y también con el School for International Training, que es un programa que trae a estudiantes de diferentes universidades de los Estados Unidos. Igualmente apoyo a mi Congreso General Cuna en materia de costero marino. También apoyo a las comunidades pesqueras, dando presentaciones o charlas de sensibilización. Igualmente doy charlas a las escuelas primarias y secundarias de la comarca Cunayala. Recientemente hemos hecho un trabajo con la Fundación Maraline sobre el monitoreo de los arrecifes coralinos de Cunayala después de 2 décadas que se hizo un estudio. El último trabajo de arrecifes de corales en la comarca Cunayala fue en el año 2001. Ahora en el mes de agosto, después de 2 décadas, hicimos el estudio, ver cómo está el estado de salud de los arrecifes coralinos en Cunayala y más que hay el fenómeno de blanqueamiento. Ahorita estamos trabajando en el análisis de los datos y qué resultados arrojan para dar esa información a los tomadores de decisiones, a los caciques cunas y a las autoridades encargadas de velar por los recursos costeros marinos. Saludos. Muchas gracias por tu presentación, Arcadio. Una muy larga trayectoria de investigación en el mar. ¿Puedes comentar un poco quién es la nación Guna y dónde se encuentra Gunayala?
Como los brasileños no saben muy bien, si pudieras comentar cómo vive el pueblo Guna hoy en la costa, cómo es la gente que vivía en la montaña y hoy vive en el mar. El pueblo Cuna está localizado al norte caribeño de Panamá, al noreste, en el Caribe de Panamá, ¿no? Venimos de las montañas de Sierra Nevada en Colombia y por peleas internas nos desplazamos hacia el este, Panamá, pues. De ahí, poco a poco, empezamos a colonizar las islas. Como dije, ¿no? Cunayela se encuentra en la parte norte de Panamá, pero hacia el este, en el Caribe. Somos una comarca indígena que vivimos en una área boscosa y el mar. Frente de la costa tenemos casi 410 islas de origen coralino. En el pasado el Cuna y actualmente ha vivido de la agricultura y de la pesquería artesanal. Cuando vivíamos del bosque, igualmente nos dedicábamos a la agricultura y a la pesca en el río. Y como actualmente también nos dedicamos a la agricultura y a la pesca artesanal, sobre todo la pesca marina. El pueblo Cuna en 1925 hizo una revolución porque en ese entonces el gobierno quería desaparecernos, prohibiendo nuestra forma de ser, nuestra forma de creer, nuestra cultura. Prohibía a que las mujeres Cuna usaran su vestimenta tradicional igual al hombre. Nos querían imponer la civilización. Sin embargo, el pueblo Cuna y sus líderes se alzaron en arma en el año 1925, un febrero del año 1925. Por eso el próximo año, en el 2025, celebramos los 100 años de la Revolución Dule. El pueblo Cuna actualmente tiene buenas relaciones con el gobierno. Sin embargo, hay diferentes formas de discriminación y nosotros seguimos en la lucha en preservar nuestro propio territorio y buscar una autonomía. Muchas gracias, Arcadio. El pueblo Guna, como usted dijo, realizó la Revolución Tule en 1925 en defensa de su cultura y autonomía. En este sentido, el pueblo Guna tiene una de las autonomías jurídicas más antiguas de América. ¿Puedes comentar sobre la importancia que tuvo la Revolución Tule para el pueblo Guna? ¿Cómo van los preparativos del centenario de la Revolución Tule? En febrero de 1925, el pueblo Cuna se alzó de arma contra el gobierno panameño de ese entonces, de Belisario Porras. ¿Por qué? Porque ellos, el gobierno, querían quitarnos la forma de ser de nosotros, la forma como se vestía las mujeres cunas, los que nos empezaron a quitar a las mujeres la argolla de oro que llevan las mujeres actualmente también en las narices, en las chaquiras que llevan en los antebrazos y brazos y en las piernas. Nos querían quitar la forma cultural de nosotros. Y a raíz de eso, la dirigencia cuna se reunió en la clandestinidad para tomar decisiones, ya cansado de ese maltrato de parte del gobierno. Se formó pequeños grupos rebeldes, revolucionarios, o Urigan, que nosotros llamamos Urigan, para nosotros son los rebeldes, los que han defendido a nuestra forma de ser, nuestra cultura y nuestro territorio. Entonces, 21, 22, 23, 25 de febrero del año 1925, el pueblo cuna se alzó en arma. Llegaron los grupos a asaltar a las comunidades donde estaba la policía colonial. Había policías coloniales que eran no indígenas y cunas. Bueno, hubo matanza, hubo derramamiento de sangre de parte de la policía colonial y también de parte de los cunas. Y gracias a esta revolución tenemos un territorio, tenemos una cultura rica históricamente que aún
lo defendemos y aún sigue la discriminación en otra forma. Bueno, sin embargo, nosotros estamos firmes luchando por nuestro territorio. Tenemos una Secretaría de Defensa Territorial que conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de Cunayala se hacen patrullaje en los límites de la comarca. Actualmente se está demarcando una demarcación física de los límites de la comarca con la ayuda de los guardabosques del Congreso y los guardabosques del Ministerio de Ambiente de Cunayala. Actualmente, antes que se celebre el próximo año los 100 años de la Revolución, se está haciendo varias actividades o eventos en universidades, se están realizando foros, seminarios, talleres acerca de la Revolución Cuna a estudiantes universitarios, a docentes, e igualmente en la misma comarca se realiza eventos hablando los dirigentes en las casas de los congresos, cómo sucedió nuestra revolución, el por qué, porque la Juventud Cuna debe saber nuestra historia real, no la historia del Waga. El del Waga para nosotros son los no indígenas que escriben a veces, o de vejez, o cambian la historia de uno. Entonces, también hay comunidades que también se está organizando, haciendo actividades para la revolución de los 100 años de la Revolución Cuna, y la mayoría de las comunidades cunas, las 49 comunidades, están organizándose y haciendo varias actividades, buscando fondos para que el próximo año la juventud, la niñez vea cómo fue la Revolución Cuna. Van a hacer dramatizaciones cómo sucedió la Revolución Cuna. Así que a nivel internacional también se habló en el COP16 en Colombia sobre la Revolución Cuna, los 100 años que va a haber o que se va a celebrar el próximo año. Hola Arcadio, perfecta explicación de la resistencia y lucha del pueblo Guna y también una visión general de la historia del pueblo. Hasta el día de hoy también me parece muy importante cómo funciona la autoorganización del pueblo Guna, cómo funciona la organización de la comarca Gunayala, cómo funciona el Congreso General Guna, cómo funcionan los congresos locales. ¿Puedes hablar un poco sobre estos? El pueblo Cuna está estructurado en lo siguiente. La comarca Cunayala cuenta con 410 islas de origen coralino. El último censo que hicimos, antes decían que era 365, un poquito más, pero son 410, un poquito más también, pues. Entonces, nosotros estamos realizando de la siguiente manera. De los 410 islas de origen coralino, 49 comunidades o 49 islas, de los 410, nada más 49 islas están ocupadas. Y estas islas estratégicamente están cerca de los ríos, como a 1 kilómetro. Porque el pueblo Cuna se dedica a la agricultura y a la pesquería de subsistencia o la pesquería artesanal. De esas 49 comunidades que vivimos en islas, hay 7 comunidades que están en la costa. Hay 2 comunidades cunas que viven en el interior del bosque, como a 2 horas caminando. Entonces, cada año o 2 veces al año se realiza el Congreso General Cuna. ¿Qué quiere decir? El Congreso General Cuna es la máxima autoridad del pueblo Cuna, que se reúne cada 2 veces al año. Se reúnen todas las comunidades, las 49 comunidades que existen en Cunayala, y también las comunidades que viven en la costa y 2 que viven en el interior del bosque. Se reúne todo el pueblo Cuna, se escoge un lugar de la comarca donde se celebran las comunidades, donde se celebra el congreso. Entonces,
Ahí se discute los problemas políticos, sociales, ecológicos, ambientales del pueblo cuna. Y en este congreso, que se celebra 2 veces al año, se invita a las instituciones o organizaciones que trabajan dentro del archipiélago o dentro de la comarca Cunayala. Se le invita para que hable de su gestión, qué están haciendo, ¿entienden? Entonces, en el Congreso General Cuna, que es la máxima autoridad del pueblo cuna, porque representa a todas las comunidades cunas, lo dirige, pues, 3 personas que nosotros llamamos Sapinduma. Sapinduma, bueno, traduciéndole, yo diría como los 3, como caciques. Estas 3 personas, Sapinduma, son los que ellos son escogidos por las comunidades, con las comunidades que yo te dije, ¿no? Son elegidos por el pueblo cuna democráticamente. Cada 5 años se cambia los 3 caciques que representan al pueblo cuna ante las autoridades nacionales e internacionales. Ellos no toman decisión, el que toma decisión es el pueblo soberano cuna, ¿entienden? Así que ellos, cuando el Congreso termina, ellos son los que nos representan, ellos no pueden tomar decisiones, ellos tienen que consultar con el pueblo cuna. El próximo mes, en el mes de noviembre, el 10 al 15 de noviembre, se va a celebrar el último Congreso General Cuna. Entonces, ahora, las 49 comunidades que están en Panamá, en la comarca Cunayala, ellos se reúnen todos los días. Llueva, no llueva, truene, no truene, relampaguee, ellos se reúnen todos los días para discutir sus problemas locales. Cada comunidad cuna tiene su Congreso General Cuna, o sea, su Otmaquenega. Otmaquenega significa casa del Congreso. Es un lugar, es una casa grande, sagrado para nosotros. Y todos los días se reúne la comunidad, y cada comunidad tiene su saila, o sea, tiene su dirigente. Son 3 dirigentes por comunidad. Entonces ellos se reúnen en la noche, discuten sus problemas socioeconómicos, ecológicos, se discuten los proyectos que hay o que presentan las organizaciones que están dentro de la comarca, y también se canta la historia oral del pueblo cuna. O sea, la historia es oral. La historia nuestra se transmite oralmente por canto. El canto es más tradicional, y entonces viene el argar. El argar es el vocero que interpreta o traduce, no interpreta, traduce lo que canta el sapinduma de la comunidad, o sea, el saila, pues. Él traduce a la comunidad lo que él cantó. Ellos cantan de la historia del pueblo cuna, donde somos originarios, canta sobre nuestra religión cuna, canta sobre cómo proteger el ambiente, cómo hay que proteger el ambiente, porque es importante proteger el ambiente, porque es importante cuidar a los bosques, porque son nuestros hermanos, porque es importante cuidar a Movili. Para nosotros Movili es la gran abuela mar, para nosotros la abuela representa el mar, porque hay que proteger los arrecifes coralinos, los peces, etcétera, los organismos marinos que viven en el mar, igual en el bosque, porque hay que proteger los bosques, como dije, ¿no? Porque ahí ellos nos ofrecen comida, ellos nos ofrecen nutrientes, proteínas, ellos nos ofrecen medicina, ellos nos ofrecen la carne animal, pero de una forma sostenible. Así que ese más o menos la estructura del pueblo cuna. Entonces, aparte de eso, los caciques o los sapindumagan, ellos tienen su secretario, tienen un secretario principal y uno suplente. Entonces también el Congreso de la Cuna tiene secciones
que le llamamos secretaría. Tenemos Secretaría de Seguridad y Alimentaria, Soberanía y Seguridad Alimentaria, tenemos la Secretaría de Defensa Territorial, tenemos la Secretaría de Marítimo, tenemos la Secretaría de Turismo, tenemos la Secretaría Terrestre, y tenemos un instituto que se llama Instituto de Investigación y Desarrollo de Cunayala, que es el brazo técnico científico del pueblo Cuna o del Congreso Cuna, pues. Para cerrar la entrevista, me gustaría hacerte una última pregunta, aquí más relacionada con tu propia área de estudios. ¿Cómo ha impactado el cambio climático al pueblo Guna? Hay islas que tuvieron que ser trasladadas debido a las inundaciones. ¿Cómo va el tema del blanqueamiento de corales? ¿Cómo afecta esto también al turismo? ¿Hay islas que corren el riesgo de desaparecer? Se me pasó, se me estaba olvidando que el Congreso General Cuna o el pueblo Cuna tiene dos congresos. Tiene el Congreso General Cuna Administrativo, Política Administrativa, donde, como te dije, ¿no? Que se reúne cada 2 años, cada 2 veces al año se reúnen, 2 veces al año se reúnen, y aparte de eso tenemos el Congreso de la Cultura Cuna, donde ellos sí se reúnen como 6 veces al año. Ellos donde se canta es más sobre la cultura cuna, donde surgimos, la historia cuna, nuestra tradición que tenemos, se habla de las ceremonias que tenemos, se habla de nuestra religión propia del pueblo cuna, y también ahí se habla también más, o se canta sobre todo, de la naturaleza, la armonía que hay, la relación que hay entre los versados en etnobotánica o los curanderos que llamamos con la naturaleza. Y también ellos tienen 3 caciques o 3 Saledúmagan. El Congreso de la Cultura tiene 3 caciques, igual el Congreso General Cuna, el político administrativo, también tiene 3 caciques, en total son 6. Pero los de la cultura se dedican más a la cultura nuestra, como te dije, a nuestra idiosincrasia, a la visión que tiene el pueblo cuna, etcétera, ¿no? Ahorita el blanqueamiento de corales, ese evento global o este evento está ocurriendo en casi todas las partes del mundo donde existen o están presentes los arrecifes coralinos. El arrecife coralino es como para nosotros los cunes, como los bosques marinos o bosques submarinos, porque como los árboles, ellos también, los arrecifes de coralinos, nos ofrece proteína. El 81% de los arrecifes coralinos de todo Panamá, del Caribe panameño, se encuentra dentro del archipiélago Cuna. Por los años 90, o por los años 70, 98, había una organización gringa que hacía estudios y tenía una pequeña estación de campo en Cunayala, y nada más ellos se dedicaban al estudio de los ecosistemas costeros marinos cerca, se confinaba cerca, no iban hasta el otro extremo de la comarca. Entonces, en el 2001, el Congreso de Cuna le dio permiso a esa institución para hacer un estudio completo del área sobre los ecosistemas marinos costeros. El estudio fue en el año 2001. Se hizo donde yo participé. El estudio se hizo de Puerto Valdía, que es frontera con Colombia, hasta la frontera con la provincia de Colón. O sea, se hizo todo el archipiélago. Primera vez que se hace ese estudio completo sobre el estudio de los ecosistemas costeros marinos. O sea, se estudió los pastos marinos, los manglares, sobre todo se estudió los octocorales, o sea, corales suaves, los agorgonias que decimos, ¿no? Y también el estudio de los arrecifes de corales.
Entonces, los resultados más primordial de ese estudio es que se identificó que Cunayala puede declarar 8 áreas marinas protegidas. Eso ya depende del Congreso Cuna. Entonces, después de 2 décadas no se ha hecho más estudios. Ahora actualmente, en agosto de este año, hicimos un estudio, después de 2 décadas, ¿no? Otro estudio de evaluación de los arrecifes de corales, cómo está el estado de salud, si hay más deterioro, etcétera, ¿no? Y ahora estamos analizando los datos del estudio que hicimos este mes de agosto de este año, ¿no? Donde ahí sí participó y lideró los cunas. Había 4 biólogas marinas cunas que participamos. Yo también participé en ese estudio. Yo te mandé, ¿no?, la cuestión esa para que veas. Entonces, si el cambio climático continúa y la temperatura del agua del mar, que es que influye en que los corales se blanquean, puede que los corales se mueran y la productividad pesquera puede que disminuya también. Entonces nosotros dependemos de la pesquería artesanal porque ahí sacamos nuestra propia proteína a través de los peces, de la langosta, de los pulpos, etcétera, ¿no? Ahora, para nosotros el cambio climático, para el pueblo el cambio climático es algo normal, creo, porque cada año, y no es ahora, hace muchos años, cuando llega el verano, o sea, el verano diría de diciembre hasta mes de marzo o finales de abril, empieza a soplar el viento del norte, el viento alisio, le dijimos, donde el mar se pone muy picado, muy movido, las olas son altas, entonces ahí las islas se inundan, pues, más cuando la marea sube, las islas se inundan, y cuando la marea baja, igual baja, no se inunda, pero siempre ese fenómeno o ese evento natural ha ocurrido. Para nosotros es algo normal. La comunidad que cruzó a tierra firme se debe no al cambio climático, no a la subida del mar. Según nosotros los cunas, eso de el traslado de esa comunidad más se debe al hacinamiento, porque las islas son pequeñas, ¿no? Y entonces, por hacinamiento, esa isla cruzó a tierra firme. Así que para nosotros algo normal cuando las islas se inundan mucho, pero la gente no indígena dicen que es por el cambio climático, más por la subida del mar. Pero nosotros, según nuestra cultura, no creemos en eso. Nosotros decimos que eso depende de Dios, que eso depende de si Dios dice que se hunde, si no se va a hundir. Y además los peces, las tortugas, las ballenas, los delfines, la langosta, ellos nunca se van a acabar porque tenemos en el mar, lejos de la costa, tenemos un gran árbol marino que le llamamos baluala, el árbol de la vida. Ahí se reproducen todos los animales o todos los organismos marinos. Así que para nosotros eso nunca se va a acabar. Así que eso es lo que te puedo contar. Ahora, me llamo Arcadio Castillo, un nombre impuesto por la colonización española. Tengo un nombre cuna. Me llama Valipiler, que es un nombre en la cultura cuna, un hombre versado en el mar. Bueno, yo estudié en la ex Unión Soviética, 7 años estuve estudiando allá en la ex Unión Soviética. Estudié ictiología piscicultura, una licenciatura en ictiología piscicultura que es sobre los peces y cultivo de peces. Además de estudiar esto, hice una maestría en ciencias biológicas en la ex Unión Soviética. Cuando regresé a Panamá, ya que había una estación pequeña de campo en Cunayala, la dirigencia cuna, los caciques, me recomendaron
a esa gente de las pequeñas estaciones que eran puros científicos extranjeros, la mayoría era gringo, le dijeron que tenemos un muchacho recién llegado y estudió biología marina, algo así le dijeron, ¿no? Y entonces, y gracias al Congreso Cuna, empecé a trabajar con se llama Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Trabajé 6 años en la estación de campo como asistente investigador. Me entrenaron en buceo científico. Empecé a hacer estudios como asistente, estudios sobre arrecifes de corales, de pastos marinos, manglares, peces, langosta. Después, cuando terminó el acuerdo entre el Congreso Nacional Cuna y el Smithsonian en el año 98, nos mudamos o nos trasladamos a la provincia de Bocas del Toro, que es una provincia localizada al oeste de Panamá, en la parte del Caribe. Allí trabajé casi 26 años, o un poquito más de 26 años trabajé con el Instituto Smithsonian como asistente investigador. Igual lo que yo hacía era estudio de corales, de pastos, de manglares, de peces. Hacíamos calidad de agua, medíamos la calidad de agua de la provincia de Boca del Toro, tomamos los parámetros físicos del agua del mar. Igual hicimos eso en Cunayala. Bueno, terminé. Sin embargo, cuando estaba trabajando con el Instituto Smithsonian, siempre el Congreso me llamaba para como asesorarlo en la parte marina. Yo iba, apoyaba, porque es mi pueblo, ¿no? Apoyaba a esa gente, a mi gente, en cuestiones marinas. Ahora que terminé, soy miembro del Instituto de Investigación y Desarrollo de Cunayala. Soy el secretario, pero ya este mes o el próximo mes de noviembre en el Congreso ya termino mis funciones, pues son cada 5 años. No sé si continuaré o no, pero te digo que no voy a continuar porque ahorita el nuevo gobierno, recién cambiado en el mes de mayo, me designó como director regional de mi ambiente, del Ministerio de Ambiente en Cunayala. Gracias por tu atención en nuestra larga conversación. Los oyentes del podcast Pulso Latino estarán muy felices de escuchar y comprender un poco sobre la cultura guna. Saludos, Balibilier. Pulso.